y a partir de ahora empieza un poco la aventura de lo inexplorado. Así que, a ver qué pasa. La zona en la que me adentro, salvo el Kobe y el castillo de Himeji, en los que casi no voy a parar, no tiene ningún otro punto turístico reseñable, lo que va a ser un rush hasta uno de las zonas con unos puentes más bonitos de Japón. Problema que ha ocurrido en Osaka. Aquí venía a ver las sakuras y a tomar fotografías en Mino de las sakuras, pero resulta que hasta el día 4 de abril no empiezan a abrirse del todo, o sea, están a medio camino, parecen unos árboles pelados, unos árboles con pulgas o parásitos. Se me está echando un poco la noche encima y no tengo ningún sitio donde dormir. Espero que no vengan a hacer una barbacoa esta noche, porque hay fuegos por esta zona, así que no me haría ni puta gracia tener un tío haciendo una barbacoa justo al lado de donde duermo. Básicamente voy a dormir así un poco achantado. O sea, curry de toro, que os para todo el viento y además dais el cante que te cagas. Sitio ninja. Bueno, me he despertado a las 2 de la mañana por el frío intenso, así que ahora toca ir a Himeji de noche, supongo que llegaré a las 5 de la mañana justo con el amanecer, o las 6, un poquito pasado del amanecer. Dudo que pueda volar el dron en la zona del castillo, aunque sea medio ninja, por ser de noche, pero pues igual mola intentarlo, ¿no? El tema es que hace un frío del carajo y es un sufrimiento ir con la bici a estas horas, así que quizá abandone la aventura y me meta en un McDonald's, pero bueno, por ahora voy a intentar tirar, a ver hasta dónde llego, a ver si llego a Himeji y luego nos vemos. Bueno, al final conseguí... ¡Ahora! ¡Wow! ¡Qué me tío! Bueno, al final conseguí hacerme todo el trayecto hasta Himeji. Estoy llegando justo con el amanecer. Son las 5:45 de la mañana. El único problema es que llegó un punto en el que no sentía mis extremidades, así que tuve que parar en un Lawson, en un combini, comprar un café calientito y ponérmelo en los pies, tal cual, ponerme la lata de café en los pies para despertarlos un poco y no perder mis extremidades por el frío intenso. Así que, su puta madre, qué frío, joder. Bueno, en nada llego al castillo de Himeji, al que no creo que pueda hacer ninguna toma con el dron, y el que va a estar cerrado hasta las 9 de la mañana, así que muy posiblemente me vaya a un Matsuya a desayunar, espere pacientemente hasta las 9 para entrar al castillo, si es que no lo puedo mirar desde fuera ya, claro. Si lo puedo mirar desde fuera, pues a mí el interior del castillo en este caso pues ni me va ni me viene. Lo guay es mirarlo por fuera y tal. Y lo que sí, espero que esté en Sakura, por favor. Ya fue una decepción de la leche Kyoto y Osaka por las sakuras. Espero que al menos el castillo de Himeji esté en Sakura. Se supone que aquí ya han empezado y tal. Vale. ¡Wow! Nice rhythm. Uy, Cora. Hostia, se me va a caer. Ya, vamos a modificar esto. ¡Oh! Ahí va, toma por culo. Parada técnica. Bueno, pues nada, colocada de nuevo. Como habéis visto, casi se me fue a tomar por culo la botella. Y esa. Ay, cosas que pasan de vez en cuando. La otra botella, de hecho, llevaba 2 al principio. Grabando de esta manera, me espiché contra un muro y el otro soporte se fue a tomar por saco. Se me rompió, no sé, a los 3 o 4 días de empezar en la zona de Shizuoka. Eso, me estampé contra un muro por ir grabando, no prestando atención y tal, por ser un poco capullo.
y ya se rompió al instante. Eso sí, me di cuenta mucho rato después, por lo tanto la botella no la conservo tampoco, solo me queda esta, pero bueno, para mi sorpresa, con una voy sobrado. Están bastante muertas, y cuando digo bastante es poco. Estos 30 kilómetros de la mañana ya me han costado lo suyo como para hacer 100 ahora. Me da que no. Voy a intentarlo de todos modos. De hecho, lo suyo sería hacer 150 kilómetros hasta Onomichi y pasarme allí 2 días, ya que va a llover mañana. Pero lo suyo será parar cerca de Okayama y por la mañana arrancar bastante temprano para ir a Onomichi y allí pasarme el día, ya que va a llover todo el día. Algo así tengo que hacer, porque si no lo veo jodido. Bueno, así que vamos para allá. Bricks keep falling one by one, while sparks and flames explode on us. It's too late to call for help or ring any alarms, 'cause we can save our house of hearts. Feel the tears drying up as we fight through the smoke, calling out for our love, but we call and we choke from the slow burn. Pues Okayama, con la tontería, se están convirtiendo en uno de los lugares más bonitos que he visto en este viaje. Ni Monte Fuji ni leches. Estos paisajes, no sé, transmiten una paz. El aire está tan limpio, los ríos son preciosos. Joder, me encanta este sitio. Lo recomiendo encarecidamente, aunque claro, está perdido en medio de la montaña y no hay absolutamente nada, salvo campos y más campos. Al final no conseguí hacer ni por asomo los kilómetros que quería. Creo que me he quedado en 100. Quería hacer 150. Así que toca quedarme en Okayama. Y mañana llueve, así que probablemente me toque quedarme 2 días en Okayama. Por lo que ahora mismo me voy a un Sento a darme un bañito y a un Coin Laundry a hacer la colada. Y luego a dormir en un Bangakisa,
porque los hostels en este momento están a 28 pavos y no pago 28 pavos por un hostel, eso es precio de hotel. Así que manga quizá, 1300 yenes la noche, nada mal, por 10 horitas. Lo que pasa es que no sé qué haré mañana. Tiene aspecto de que va a llover a partir de la 1 de la tarde, pero claro, el pronóstico del tiempo aquí en Japón no te puedes fiar absolutamente para nada de él. Es terrible, es sida enmascarado, así que no sé. El tema es, si llueve a partir de la 1, podría arrancar a las 5 de la mañana y llegar hasta Onomachi, justo antes de cruzar el puente. Bueno, los puentes de Madison, estos que me gustan tanto, que llevo hablado unos días. Y entonces en Onomachi pillar un hostel de 20 y tantos euros, esta vez sí, porque manga quizás internet cafés allí no va a haber, ya que es una ciudad pequeñita. O si no, parar en, nada que, Fukayama, creo que se llama, que está antes de Onomachi. Y allí posiblemente sí que haya internet cafés, aunque los hostels ya los he estado viendo y nada, 30 pavos para arriba, una locura. Pues nada, me quedan 8 kilómetros para llegar a Okayama, llegaré justo con la puesta de sol, se acabó el día y mañana a ver qué pasa con el tiempo. Porque al parecer va a caer agua hasta dar por culo. Según la previsión de Google no está lloviendo. La respuesta es no. Molo mazo. Un puente solo para bicis. ¡Con 2 cojones! Bueno, acabo de comer bukake udon. Y los más golosos pues tenéis un helado gratis. Bueno, o muchos, como es mi caso. Tengo que madrugar mucho, básicamente. Pero mucho. En plan, a las 3 de la mañana igual arranco ya. A ver qué pasa.